Muy buenos días, Magister Dorian Díaz. Estamos en presencia de una nueva presentación acerca de los principios epistemológicos constructivistas. Así que vamos a continuar con el primer postulado. El primer principio es: el conocimiento no es una copia de la realidad, es una construcción del ser humano. Pues bueno, partiremos de la teoría de Piaget. Pues vemos en la primera imagen que es una representación de ello, que el ser humano desde su nacimiento hasta la maduración de sí mismo, recurre al concepto central de esquema, que es interpretada según lo que ya hemos construido previamente en nuestra interacción con demás tipos de cosas y objetos de la realidad. Como por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de la cuchara. Una cuchara, un sonajero, en donde, por ejemplo, cuando somos niños tratamos de asimilar un mismo sonido según qué objeto lo hayamos percibido primeramente. Así, por ejemplo, se da el concepto de asimilación con, por ejemplo, algún tipo de sonido. Sí, la interacción es la socialización que tiene uno con los demás objetos, ¿no? Incluso con la práctica. Y ahí se va dando lo que es la construcción del conocimiento. Así, por ejemplo, el mismo ejemplo de la cuchara, pues bueno, nuestros esquemas dan a conocer, puede ser un nuevo esquema o la acomodación de un nuevo esquema. Así, por ejemplo, el niño modifica, no, el esquema que ya es sabido para crear un nuevo o acomodarlo. Entonces, por ejemplo, vemos de igual forma las dos imágenes, es que uno puede hacerse en la actualidad incluso una representación de uno mismo. Entonces, cómo uno se asimila, cómo uno se ve de igual forma. Entonces, por ejemplo, distintamente se pueden crear propias realidades, como vemos en la imagen del medio. Vamos a ver con el siguiente principio, que es: existen múltiples realidades construidas individualmente y no gobernadas por leyes naturales. Por ejemplo, eh, el paradigma empirista afirma la existencia de una realidad única, pero por ejemplo, varios investigadores con leyes naturales propias, las cuales intentarán ser descubiertas por la ciencia, se postula una ontología relativista que afirma la existencia de múltiples realidades. ¿Cuál es la base de estas? El principio más fuerte de las múltiples realidades es la teoría basada por Albert Einstein, que es acerca de la teoría de la relatividad, que ya los vimos incluso relacionado con los temas anteriores. El constructivismo no acepta la existencia de una única realidad, ¿no? Entonces, de ahí es lo que nace este carácter del descubrimiento, como lo vemos, por ejemplo, en las dos imágenes, que es a base también del positivismo. A nivel personal, o sea, a nivel individual, lo que uno piensa, lo que uno hace, cómo uno actúa, por ejemplo, cada individuo realiza la construcción de sus propias representaciones mentales. No siempre, o por lo general, a veces coincide con la de otros, pero no todas pueden ser iguales. Pueden ser unas similares. En únicos casos pueden ser realmente iguales, pero similares son lo que aborda más este tema. Pero también hay una amplia diferencia entre ellas. Entonces, eh, todos estos pensamientos individuales pueden ser, o la mayoría de veces son, irrepetibles. Vamos a ver el último principio, que es: el de la ciencia no descubre realidades, sino que crea, construye e inventa realidades. Para resumir, es este postulado, es que los científicos tratan de buscar hechos para explicar distintos comportamientos de estos. Por ejemplo, ¿qué es lo que trato de decir? Consiste en construir una teoría, ¿no? Algo que ya se sabe por parte de los investigadores, ¿no? Que den sentido a la experiencia, que se explique, ¿no? Por qué actúa este fenómeno de cierta manera, y no descifrar o descubrir los conceptos. Por ejemplo, los científicos buscan hechos que ratifiquen sus teorías y no teorías que representen los hechos. Y la pertenencia de la siguiente cita de Pascual, que es: un experimento es una teoría hecha acto, un instrumento, una teoría materializada en un concepto científico.
una teoría objetivada. Y bueno, por ejemplo, como último, les he puesto esta imagen, ¿no? Que cada uno, por ejemplo, puede darle explicación a por qué se basa, por ejemplo, cómo se construye un edificio, por varias de estas representaciones que, bueno, pues nos hemos ido aprendiendo desde pequeños, hasta, por ejemplo, incluso en nuestra realidad de lo que es la actividad física y deporte. Y bueno, esta ha sido mi presentación, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en próximas entregas. Muchas gracias.